Hugo, Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Luis Manuel Espinosa. Tengo el placer de ser el maestro de ceremonias de esta sesión. Nuevamente, al igual que el día de ayer, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y la Red de PLAC y la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, AIOS, les queremos dar la más cordial bienvenida a este segundo día ya de reuniones técnicas de AIOS-BID, tituladas Mejores Sistemas de Pensiones para el Mundo Post-COVID 2019. Les agradecemos a todos y todas las que se han podido conectar el día de hoy y que también nos acompañaron además el día de ayer. Muchísimas gracias en estos tiempos difíciles. Voy a repetir este mismo mensaje en inglés. Good morning. My name is Luis Espinosa, and I will be the master of ceremony during this session. Again, as yesterday, on behalf of the Inter-American Development Bank, the Black Network, and the International Association of Pension Fund Supervision, AIOS, I welcome you to this second day of the AIOS IDB Technical Meetings 2021, entitled Better Pension System for the Post-COVID-19 World. We thank you all for joining us today and those who could join us today and yesterday. For those of you who need English interpretation, you will find an icon or graphic showing a world in the bottom of your screen that says interpretation. If you click on that icon, you will have the options that to choose English language. El objetivo de este programa es continuar con la tradición de las reuniones técnicas AIOS-BID hoy en 2021, aunque en esta oportunidad de forma virtual. El objetivo es abordar cómo el uso de la tecnología ha contribuido o podría contribuir a enfrentar los principales desafíos actuales para los sistemas de pensiones en América Latina y qué medidas necesitan implementarse. La sesión de hoy va a tener una duración de 1:30, durante la cual escucharemos a representantes del BID y de la región. Tendremos 2 presentaciones iniciales seguidas de un espacio de preguntas y respuestas para concluir con un panel de experiencias particulares de 2 países en la región. Esta sesión abierta concluirá aproximadamente a las 11:30, al igual que el día de ayer, hora Washington. A continuación, seguirá una sesión de trabajo cerrada para los superintendentes y reguladores de las instituciones miembros. Les quiero comentar que durante las presentaciones y durante el espacio de preguntas y respuestas estará disponible un botón que dice Questions and Answers, Q&A, también abajo en la barra baja, para hacernos poder llegar sus preguntas acompañadas de su nombre y el nombre de su institución. Estas preguntas serán recopiladas para poder hacérselas a nuestros invitados en un espacio que tenemos designado para ellos. Desde ya les pedimos disculpas si no podemos responder a todas las preguntas que nos lleguen por razones de tiempo. Antes de comenzar con el programa de hoy, les quiero pedir, al igual que ayer, que respondan una pregunta muy rápida. Por favor, ahí tienen en la pantalla la información. Ingresen a la página web www.mentimeter.com desde sus celulares, sus computadoras o desde sus tabletas. Y verán entonces ahí un número que deben ingresar, que está ahí en la pantalla, ese código que está arriba, en la parte de arriba de la pantalla, para que les aparezca la siguiente pregunta. En pocas palabras, ¿cuáles fueron los aprendizajes del día de ayer? Y también en inglés, briefly, which are the takeaways from yesterday? Nuevamente, desde la computadora, el celular o la tableta, ingresar a mentimeter.com. Cuando les solicite el código, pueden colocar el código que aparece en la parte alta de la pantalla en azul y los llevará a una pregunta que va a decir cuáles fueron los aprendizajes del día de ayer, o en inglés, briefly, which are the takeaways from yesterday? Ahí ya están empezando a aparecer las respuestas. Vamos a dar unos segundos para que aparezcan las respuestas de todos.
Recuerden que hay la oportunidad de responder hasta 3 veces. Cada persona puede responder hasta 3 veces, al igual que el día de ayer. Vamos a dar unos segundos a ver cómo se mueve el Mentimeter. No hay soluciones fáciles, pero sí factibles. Muchos países tienen desafíos comunes. Hay que hacer un esfuerzo por mejorar la cobertura, asumir nuevos desafíos. Hay una crisis en los sistemas de pensiones y necesitamos un cambio con urgencia. Es decir, ahí están todas sus opiniones, retos y preocupaciones. Ahí pueden ver todas sus opiniones. Todas estas opiniones serán captadas, digamos, por el equipo organizador y nos va a servir para seguir manteniendo esta discusión activa y para seguir manteniendo nuestra agenda alimentada con todas las opiniones de ustedes. Unos segundos más. Bien. Ahí se siguen sumando algunos comentarios. Muchísimas gracias a todos por su participación. En honor al tiempo, creo que debemos de seguir. Entonces, quiero darle la bienvenida y presentarles a ustedes a Waldo Tapia. Waldo Tapia es especialista líder de la división de mercados laborales del BID, quien expondrá sobre cómo puede la tecnología mejorar la eficiencia en los sistemas de pensiones. Como les dije, Waldo es especialista líder en la división de mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde sus inicios en el BID en 2008, Waldo ha sido responsable del desarrollo de diversos proyectos en el área de pensiones en países como Belice, Chile, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. Adicionalmente, ha participado en diversos foros a nivel internacional sobre mejores prácticas en el área de pensiones. Antes de unirse al BID, Waldo trabajó en la unidad de pensiones privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, en donde coordinó estudios sobre regulación y supervisión de los sistemas privados de pensiones. Fue también profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Economía Agraria. Tiene una maestría en políticas públicas de KDI, School of Policy and Management en Seúl, Corea, y una maestría en teoría económica y econometría en la Escuela de Economía de Toulouse, en Francia. Les recordamos que si tienen alguna pregunta durante esta sesión, nos la hagan llegar a través del botón de preguntas y respuestas que dice Q&A en la barra baja y las podremos responder en el espacio reservado para ello. Waldo, adelante. Te recuerdo que tienes 12 minutos para tu presentación. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Primero que todo, muchas gracias por su participación en este evento. Quiero agradecer el que hayan tenido tiempo para conectarse. Sin duda, este tipo de eventos significa una herramienta importante en la comunicación que tenemos con los países, así que agradezco enormemente su participación. Bueno, la presentación de hoy día tiene como objetivo tratar de presentarles en 12 minutos cómo la transformación tecnológica puede ayudar en la gestión de las instituciones pensionales, sean cajas del Seguro Social, administradoras de fondos de pensiones o entidades de supervisión. En general, cómo la tecnología puede apoyar la gestión en todo tipo de organizaciones pensionales. Y parto, la siguiente, por favor. Y parto con estas 3 imágenes. A nivel regional, las instituciones pensionales no son las organizaciones que en general van a la vanguardia en todo lo que es la transformación tecnológica.
Y estas tres imágenes reflejan características comunes que identifican a muchas instituciones pensionales en la región. Y aquí quisiera mencionar tres. Primero, la alta manualidad que existen en los procesos. La segunda, la debilidad en el manejo y en la gestión de la información. Y finalmente, el bajo nivel de servicios y trámites virtuales. Hoy en día, la mayoría de los institutos de seguridad social, la mayor parte de los servicios todavía lo hacen de manera presencial. La siguiente, por favor. Y si bien han existido avances importantes en los últimos años, los avances tecnológicos no constituyen un proceso homogéneo en términos geográficos en la región. Y la región muestra dos realidades muy marcadas. Por una parte, nos encontramos con instituciones con una alta manualidad de los procesos y por otra parte, nos encontramos con instituciones que cuentan con un alto grado de desarrollo tecnológico. La siguiente. ¿Y cómo podemos medir esta disparidad a nivel regional? El BVA viene preparando desde el año 2019 un índice denominado Índice Multidimensional de Digitalización, que nos permite comparar mediante 19 indicadores los grados de desarrollo tecnológico en los distintos países. El índice va de ser, como pueden ver en el gráfico, el índice va de 0 a 1, siendo uno de los países con mayores avances tecnológicos. La línea azul muestra el índice para 2020 y la blanca para 2019, y en los cuadros muestro la posición relativa de los países en la región. Y lo interesante de esta figura es que nos dice dos cosas. Primero, vemos dos grupos diferenciados. Un grupo de países como Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador con un índice menor de 0,25, y por otro lado, vemos países que incluyen Colombia, Uruguay, Costa Rica y Chile con un índice que va en torno al 0,5. Y esto es solamente un reflejo del grado de avance que tienen las instituciones de pensiones en la incorporación de tecnología en los distintos países. Y lo otro que ve esta gráfica es que independiente del país, los resultados para 2020, que es la línea azul, muestran una mejora en la frontera digital en comparación con 2019. Es decir, más allá de las heterogeneidades que muestran los países, todos los países vienen explotando las ventajas comparativas que brinda la digitalización. Entonces, ¿cómo nos podemos subir a este barco de la transformación tecnológica? La siguiente. Y en el cómo es cómo la tecnología puede apoyar los procesos de transformación tecnológica de las instituciones pensionales. Y quizás hay muchos mecanismos, pero en esta presentación quiero hacer énfasis en tres. El primero, todo lo que tiene que ver con la gestión de la información y los datos. Lo segundo, el control del fraude y el intercambio de información. Y el tercero, un mejor servicio a los usuarios en trámites y servicios digitales. La siguiente. Respecto a la primera, que es gestión de la información, los avances tecnológicos nos permiten avanzar de tres maneras. Primero, mediante todo el tema de fortalecimiento en contar con un sistema de información de historias laborales, todo lo que es el análisis de datos para una mejora en la toma de decisiones y en la implementación de la inteligencia artificial. La siguiente. Y cuando hablamos de gestión de la información, partamos con aquella información que es clave para cualquier organización que otorga pensiones, que es el pago de beneficios. Y esta foto refleja una realidad. No por la manualidad que muchas veces implica la reconstrucción de las historias laborales en muchos países, sino también por los riesgos que están asociados a la pérdida de formación y a todo otro tipo de riesgos asociados. Y ahí quiero mencionar el no contar con una base sistematizada. Nos vamos a tener dificultades en la generación de la historia laboral, vamos a tener errores en las estimaciones de la pensión, problemas con la completud de datos, falta de estandarización en la información. Para algunas personas hay una información y para otras personas hay otra. Hay mayores tiempos de procesamiento. En algunos países, procesar una pensión puede llegar a durar más de un año. Riesgos de fraude, y sin duda además pueden existir problemas judiciales asociados a la defensa jurídica cuando hay malos cálculos en las pensiones. La siguiente, por favor. Entonces, el desafío es pasar de una historia laboral que se gestiona de manera manual
a una historia laboral sistematizada, ordenada, completa y operativa, que incluso la podemos descargar de un sitio web con una mínima intervención humana. La siguiente, por favor. Y en el tema de gestión, no pasa solo por contar con información, sino en cómo poder contar con tecnología que nos permita utilizar esa información, que nos permita utilizar los datos. Hoy los datos vienen tanto de bases estructuradas como también de bases no estructuradas como correos electrónicos, transacciones, etcétera. Y cómo podemos utilizar esas distintas fuentes de información. Cómo podemos aprender de esos datos, identificar patrones en esos datos y tomar decisiones con una mínima intervención humana. Y aquí hay 3 herramientas que resultan comunes y que tienen un gran potencial para las instituciones pensionales, que es todo el tema de Big Data, inteligencia de negocios y el aprendizaje automático. Y yo no me quiero detener en cada una de ellas, sino que simplemente quiero dar 3 ejemplos de su uso. En España, por ejemplo, se combinó la inteligencia artificial con la Big Data para crear un asistente virtual para proporcionar información y orientar a los ciudadanos sobre los servicios más demandados por la seguridad social. Este servicio se llama ISA, que es una comunicación de inteligencia artificial y seguridad social, y en base a datos históricos permite gestionar 37 de los servicios más demandados por el ciudadano. ISA incluso puede mantener conversaciones con el usuario y resolver preguntas en el momento. Eso en España. En Reino Unido, el regulador de pensiones, mediante un modelo de aprendizaje automático, se puede evaluar el riesgo de 6.000 diferentes planes de pensiones en un día, con un 70% de precisión. Un trabajo que hacía antes en 3 meses, ahora lo puede hacer en un día. Y en Finlandia, el Centro Finlandés de Pensiones, mediante el uso también de aprendizaje automático, permite identificar con 80% de precisión aquellos futuros jubilados que van a solicitar una pensión por discapacidad. La siguiente, por favor. Y en el tema de gestión no solo pasa por el buen manejo de información. La transformación tecnológica llegó para quedarse mediante todo lo que es la automatización robótica de procesos. Diversos países ya han implementado esta tecnología de RPA para automatizar tareas repetitivas que generalmente eran realizadas por personas, lo cual demandaba una gran cantidad de tiempo y errores en la gestión. Entonces, ¿qué significa la implementación del RPA? Significa ahorro de tiempo, ahorro de personal, soluciones más rápidas, minimización de los errores transaccionales y menores costos. Y aquí también quiero dar 3 ejemplos. La siguiente, por favor. En España, Reino Unido y Colombia. En España se está utilizando la tecnología RPA para la automatización de expedientes de jubilación con el objetivo de minimizar errores en la tramitación. Además, permite mejorar los precálculos en la simulación de las pensiones. En Reino Unido se están automatizando 17 proyectos, especialmente todos los relacionados con la solicitud de pensión, en la cual el proceso era muy manual y presentaba errores. Y en la región, mucho más cercano, en Colombia, se está trabajando en el RPA para aumentar la eficiencia de operación en los procesos de historia laboral. La siguiente, por favor. Y el segundo tema está relacionado con cómo la tecnología puede apoyar en el control de fraude. Y aquí hay 2 elementos, los registros biométricos y los mecanismos de interoperabilidad. La siguiente. Generalmente las instituciones de pensiones están sujetos a 2 tipos de fraude en el pago de pensiones. El primero es cuando muchas veces se pagan pensiones a personas fallecidas, y lo segundo es pagar 2 pensiones a una misma persona mediante la doble identidad. Y la implementación de datos biométricos es una solución para evitar este tipo de fraude, sea huella, voz o firma digital. Y no solo permite controlar la ocurrencia de estos fraudes, sino que la implementación de datos biométricos también permite brindar una mejor información y servicios a los usuarios sin necesidad que acudan a las sucursales presenciales. Y esta tecnología está cada vez más presente en la región. En la CONSAR, por ejemplo, se está en un proceso de incorporar esta tecnología para los 54 millones de ahorradores en el sistema y ofrecer el servicio de manera más ágil y segura. La siguiente, y muy relacionado con el control del fraude, es todo el tema de interoperabilidad de los sistemas de información, que en grandes líneas significa
la capacidad que tienen los diferentes sistemas de distintas instituciones, no solo de intercambiar información, sino de interpretarla y procesarla en un formato amigable y seguro. En este contexto, la interoperabilidad complementa y amplía todo el concepto de integración de la información. Y la figura refleja de cómo funciona la interoperabilidad. Tenemos un evento, que es el fallecimiento de un adulto mayor, y 3 instituciones. ¿Cómo hace la interoperabilidad? Permite que el fallecimiento de un adulto en un hospital no solo genere registros en esa propia institución, sino también registros en el Seguro Social y en el registro civil. La siguiente, por favor. Y finalmente, otro elemento donde la tecnología puede apoyar mucho a las instituciones es en todo el proceso de servicios a los usuarios mediante una mayor disponibilidad de trámites digitales. La siguiente. El COVID ha obligado la implementación de trámites y servicios digitales. Hoy en día, los canales digitales se hacen cada vez más frecuentes para que los usuarios puedan acceder a los trámites y servicios en línea. ¿Por qué? La siguiente, por favor. ¿Por qué los trámites digitales pueden solucionar muchos de los problemas que presentan las burocracias modernas en las instituciones pensionales? Primero, porque son un 74% más rápido en promedio que un trámite presencial. Segundo, en términos de costos, representan entre 1 y 5% de lo que cuesta un trámite presencial. Y lo tercero es que de todos los trámites que gestiona el gobierno, el 12% está asociado a temas de pensiones. Por lo tanto, existe una amplia gama para poder ampliar el uso de trámites digitales. La siguiente. Pero no necesariamente una mayor disponibilidad de servicios virtuales significa un mayor uso. Desafortunadamente, la implementación y el uso de la región de servicios virtuales sigue siendo muy bajo. Solamente 7% de los ciudadanos reconoce haber hecho su último trámite en línea. ¿Y por qué? La siguiente, por favor. ¿Por qué sucede esto? Hay un desafío no solo de aumentar la disponibilidad, sino también de aumentar su uso. Y hay limitaciones al uso. 3 limitaciones. Disponibilidad es uno de ellos. Los ciudadanos no siempre tienen la opción de hacer trámites digitales. Solo países como Brasil, México y Uruguay permiten ofrecer más del 50% de los trámites gestionados por el gobierno central en línea. Primer elemento, disponibilidad. Segundo, capacidad. En muchas ocasiones la población no puede acceder a ello. Solamente un dato, solamente el 66% de la población está suscrito a una banda ancha, ¿no? Entonces hay limitaciones en el tema de poder acceder. Y finalmente las malas experiencias. El 40% de los usuarios que tienen un uso avanzado ha fracasado en su último intento de hacer un trámite digital. Y el 22% relacionado a problemas técnicos. Entonces, no solamente está el tema de aumentar la disponibilidad, sino también de buscar los mecanismos para favorecer el uso de los trámites digitales. Y finalmente, para terminar, algunas reflexiones finales. La siguiente, por favor. La transformación tecnológica sin duda plantea un gran desafío para los sistemas de pensión. Es una variable que cruza transversalmente el funcionamiento de todo el sistema de pensiones independiente del tipo de institución. Lo segundo, si bien no representa un proceso homogéneo en términos geográficos, sí, existe un aumento en el uso de trámites digitales que se va a acentuar en los próximos años. Lo tercero, la transformación tecnológica trae aparejadas potenciales soluciones para el sistema de pensiones en diversos aspectos claves: gestión interna, control de fraude y servicios digitales para los usuarios. Y finalmente, la tecnología ha impulsado una interacción intensiva de las comunicaciones entre los ciudadanos y las instituciones. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Muy amable por... Gracias, Waldo, por mantenerte muy bien, además, con los tiempos y agradecido, además, por tu presentación. Ha servido para tener una visión más amplia de cómo podemos aplicar soluciones tecnológicas al fortalecimiento de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe y en el contexto actual que nos encontramos. A continuación, me complace presentar a Marcelo Caetano, secretario general de la Asociación Internacional de Seguridad Social, quien compartirá la visión más global que tiene la asociación en relación a estos
principales retos y tendencias para la región de América Latina y el Caribe en materia de pensiones. Marcelo Caetano es el secretario general de la Asociación Internacional de Seguridad Social desde 2018 y tiene bajo su responsabilidad un amplio programa de actividades y de servicios a los miembros centrados en la promoción de la excelencia en la administración de la seguridad social. Antes de su elección como secretario general, el señor Caetano ocupó el cargo de secretario de Seguridad Social del gobierno de Brasil. Dentro de su trayectoria ha sido coordinador del trabajo actuarial, la contabilidad y los estudios técnicos en el Ministerio de Seguridad Social de Brasil e investigador principal en seguridad social del Instituto de Investigación Económica Aplicada. Además, coordinador de seguridad social y asistencia demográfica, demografía, desigualdades y pobreza en este prestigioso instituto brasileño. El señor Caetano ha sido también investigador invitado por el London School of Economics y es consejero editorial internacional de la revista Journal of Social Policy, publicada por Cambridge University Press. Es economista brasileño y tiene un doctorado en la Universidad Católica de Brasilia y una amplia experiencia académica y de gestión en el ámbito de seguridad social. Les recordamos que si tienen alguna pregunta para el señor Caetano durante su sesión, pueden hacerla llegar a través de hacer clic en el botón de Questions and Answers Q&A en la parte baja de la pantalla y las podremos responder en el espacio reservado para ello. Caetano, es un placer para nosotros tenerte. Tienes 15 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Para mí es un placer. Voy a hablar con un acento brasileño, ¿no? Un poco más portuñol que español, pero creo que todos van a comprenderme. Es un placer estar aquí con el BID. Yo me recuerdo que cuando yo era secretario de Previsión Social, de Seguridad Social en Brasil, yo he hecho varias ponencias, ¿no? Varias presentaciones con ustedes. Estaba muy feliz con eso. Bien, Baldo presentó cosas. Ahora yo soy el secretario general de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Yo creo que varios de las asociaciones e instituciones que están aquí hoy son también miembros miembros de la asociación. Y es interesante, Baldo, que cuando tú has hecho tu ponencia, yo he visto una oportunidad grandísima de colaboración entre la Asociación Internacional de Seguridad Social con la OIT, porque, por ejemplo, tú has hablado de temas que nosotros tenemos líneas directivas, ¿no? Tú has hablado de calidad de servicios. Nosotros tenemos una línea directiva para calidad de servicios, también error, evasión y fraudes. Nosotros tenemos líneas directivas para eso. También tecnología de información y comunicación tenemos también. También estamos, como ustedes, haciendo una serie de webinarios para nuestra membresía y varios temas que tú has hablado, como la biometría, la inteligencia artificial, la interoperabilidad, la inclusión digital, son temas que nosotros hablamos, incluso, por ejemplo, en la cuestión de inclusión digital, nosotros vamos a hacer un report, ¿no? En los próximos meses. Y también el próximo año nosotros tenemos una conferencia, ¿no? de TIC, en mayo del próximo año en Estonia, una conferencia internacional. Entonces, pero mi presentación hoy será más general acerca, como el temario aquí, del sistema de pensiones para el mundo post-COVID-19, cuál es la visión de la ISS. Entonces, agradezco a todos por eso. Bien, el siguiente, por favor. Sí, el temario, yo empecé ya una rápida explicación de qué es la asociación. También los retos, ¿no? para los sistemas de pensiones, los retos que existían pre-COVID y que siguen a existir, y también los retos post-COVID. Y también cuál sería un diseño, ¿no? Más, en términos más generales, no tan específico, de sistemas de pensiones para el mundo post-COVID-19. Entonces, el próximo, sí, ¿qué es la AIS? Es una asociación ya bastante antigua, fue fundada en 27, entonces tenemos
90, casi 94 años. Nuestra membresía está en 161 países de todo el mundo, ¿no? Entonces, de América, nosotros tenemos varios países de Latinoamérica, el español, naturalmente, que es una lengua oficial de la asociación, así como el inglés y el francés, varias organizaciones, porque hay países, como el caso de mi país, Brasil, Argentina, otros también, donde hay más de una organización que hace parte de nuestra membresía. Nosotros estamos sediados en Ginebra. Tenemos varias comisiones técnicas, 13 comisiones técnicas de varios temas distintos y también estructuras regionales para percibir cuál es el interés de aquella región. El próximo, por favor. ¿El próximo? Sí. Entonces, tenemos como objetivo, naturalmente, proporcionar conocimientos relevantes a las instituciones miembros, como en el caso de su webinario. También los temas que Valdo ha comentado son temas que nosotros trabajamos y podemos hacer colaboración junto al banco, caso les interese. También, naturalmente, como nosotros somos una asociación internacional, hacer toda una red de contacto internacional, ¿no? con los miembros. Promoción de la seguridad social, porque es una asociación internacional de seguridad social, también garantizar un alto nivel de servicios a nuestra membresía. El próximo. Nuestras actividades, hay varias, entonces yo tomé la oportunidad de la ponencia de Valdo para hablar de algunos de nuestros servicios, pero como he dicho, hay líneas directivas, webinarios, conferencias, una gran posibilidad de networking, varias publicaciones, buenas prácticas de varios países. Entonces, se mencionó aquí, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos buenas prácticas de países de Europa, de América, de Asia, de África, en esta parte. También la parte de error, evasión y fraude. Entonces, varias partes, especialmente en lo que dice respecto a la administración de la seguridad social. El próximo, por favor. Entonces, entrando ahora más en el tema, ¿no? de la ponencia, ¿no? ¿Cuáles son los retos, ¿no? en materia de pensiones, tanto pre cuanto post-COVID-19? Entonces, cuando nosotros hablamos de un régimen de previsión social, naturalmente que nosotros queremos que los regímenes previsionales tengan una cobertura más amplia posible. Y mira, esa no es solamente una cuestión de Latinoamérica o de países en desarrollo. Antes de hablar con ustedes, yo estaba hablando con uno de nuestros miembros de Francia y ellos hablaban exactamente de eso, ¿no? Que hay muchos trabajadores independientes ahora y cómo ellos pueden mantener o crear una cobertura para este nuevo tipo de trabajo, de trabajadores de plataformas digitales. Entonces, es una cuestión realmente mucho más universal que nosotros pensamos. Entonces, la cobertura de las personas, naturalmente la sustentabilidad, ¿no? Hay que pagar lo que nosotros prometemos de pagar, hay que ver si es posible pagar, si el sistema es sostenible, la suficiencia, lo que reciben, ¿no? las personas, los jubilados, los pensionistas, es algo que es capaz de pagar su comida, de mantener su padrón de vida. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos siempre ver en un sistema de previsión social: la cobertura, la sustentabilidad, la suficiencia y, naturalmente, que cuando hablamos de estas cosas hay siempre el impacto del envejecimiento de la población, de la informalidad, ¿no? Diferentes formas de trabajo, como hablé ahora, ¿no? Personas, nuevas formas de empleo también, o sea, pessoas que trabajan en 3, 4 empleos diferentes al mismo tiempo, también las plataformas digitales para servicios, para varias cosas que se aparecen, ¿no? Las desigualdades de género es algo muy importante en todo el mundo, se percibe eso. También la cuestión de migración y movilidad de trabajadores es algo que se percibe también, aquí en Europa bastante, pero también en Brasil, cuando yo trabajé, nosotros hicimos varios acuerdos internacionales de seguridad social. Entonces, ¿cómo se hace la protección para esas personas? Y, naturalmente, toda la cuestión que se asocia a la crisis del COVID. El próximo, por favor. Entonces, el envejecimiento de la población es algo que nosotros ya sabemos y conocemos. Es una cuestión que las personas, ¿no? viven cada vez más.
la participación de la población de edad más vieja crece, y en esta figura, ¿no? Cuando nosotros comparamos Latinoamérica, ¿no? Y Caribe, como en verde, con los otros países, lo que nosotros vemos es algo ya conocido hace bastante tiempo, pero es que la población no solamente envejece, pero envejece también desde un punto de vista de la velocidad en un ritmo muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, lo que Europa llevó para envejecer en 50 años, Latinoamérica va a llevar en 20 años. Entonces, hay varias estadísticas de este estilo que nos enseñan, ¿no? Cómo es complicada la cuestión del envejecimiento poblacional, especialmente aquí en Latinoamérica, por cuenta de la velocidad que se percibe de este envejecimiento. El próximo. Y naturalmente que cuando nosotros, ¿no? Hablamos de envejecimiento, hay toda una cuestión que se relaciona a sustentabilidad, porque la esperanza de vida crece, ¿no? Por cuenta del envejecimiento poblacional. Entonces, las personas naturalmente que van a cobrar sus pensiones por un tiempo más largo, también, pero el periodo de cotización, de contribución permanece el mismo, ¿no? Entonces hay una cuestión de sustentabilidad muy clara cuando nosotros hablamos de envejecimiento. Pero no, el reto de la sustentabilidad no se refiere solamente al envejecimiento, también los aportes no son constantes, ¿no? No hay más aquella relación de trabajo más regular, yo tengo un empleo ahora y me quedo en él por todo el tiempo. En Latinoamérica y siempre fue así, nosotros sabemos, pero en países de Europa era una realidad más común. Pero ahora nosotros enfrentamos toda esa cuestión de nuevas formas de trabajo y la precariedad, ¿no? Como los trabajadores digitales, también las nuevas formas de empleo. Entonces puede ser una oportunidad para incrementar la sostenibilidad, también la cobertura, pero hay naturalmente retos, ¿no? que se aparecen. La desigualdad de género es algo también que es bastante importante para nosotros. Entonces, principalmente cuando hablamos de mujeres, ¿no? Que vemos muchas participaciones en trabajos no remunerados, como cuidados de largo plazo en su propia familia, también una fragmentación del historial laboral de las mujeres, que es más grande de los hombres, y toda la cuestión de financiación de los sistemas, ¿no? Porque hay reducción de cotización, la relación de cotización pensionistas, ¿no? Cotizantes pensionistas por cuenta del envejecimiento poblacional y también por cuenta de varias modificaciones que vemos ahora en el mercado de trabajo y también las jubilaciones especiales. El otro reto, por favor, sí, es la cuestión de suficiencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los regímenes previsionales, que es eso, es yo recibo algo, ¿no? que permite tener un padrón de vida adecuado, suficiente, ¿no? Cuando yo estoy más viejo y recibo mi jubilación, mi pensión. Entonces, la cuestión de suficiencia, nosotros debemos dar una mirada naturalmente en el monto de los aportes, impacto de falta de cotizaciones, ¿no? Entonces, cómo se calculan las pensiones en función de eso, ¿no? También las personas viven más y no es solamente una cuestión de pensión, también una cuestión de gastos en salud y también de cuidados, ¿no? Para idosos, para envejecimiento. Los trabajadores migrantes, como nosotros conocemos el trabajo de estas personas en diferentes países, cómo se hace el equilibrio de la financiación de las pensiones y también una administración desde un punto de vista más coordinado entre las prestaciones contributivas, las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas, ¿no? Entonces, toda una cuestión, un temario relacionado a suficiencia es importante para ver lo que las personas reciben. El próximo, el impacto de la crisis del COVID, ¿no? Entonces, el impacto de la crisis de COVID que nosotros vemos ahora es muy importante cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad de los sistemas,
por cuenta de la reducción de cotizaciones, ¿no? Y también por cuenta de la recesión que pasa por cuenta del COVID, y también una necesidad de fondos, ¿no? Para financiar medidas, ¿no? de corto plazo. Y la crisis resaltó la importancia de la formalización, ¿no? También de fondos a largo plazo para las emergencias, la coordinación entre medidas de corto plazo y largo plazo, y también la capacidad institucional para implementar eficientemente nuevas medidas de cambio. Es algo que se parece un poco con la presentación más detallada que este último punto, ¿no? que Valdo ha hecho. Entonces, los sistemas de pensiones, ¿no? El próximo, por favor. Sí. Los sistemas de pensiones para el mundo post-COVID, ¿no? Nosotros debemos pensar en consideraciones en el diseño de los sistemas, en el sentido de que preguntarnos, ¿no? Si las modificaciones en el sistema de pensiones, modificamos el sistema de pensiones o hacemos una intervención en el mercado laboral, en las políticas de empleo. Creo que será un debate que va a aparecer post-COVID. También cómo aprovechar las enseñanzas de la crisis del COVID-19, especialmente yo creo en la transformación digital, porque se ha acelerado mucho la transformación digital por cuenta del COVID. El próximo, por favor. Entonces, cuestiones a tener en cuenta por el diseño, cuáles son los objetivos, como ya hablé anteriormente, siempre los objetivos de una suficiencia y sustentabilidad desde el punto de vista actuarial y económico. También la gobernanza de los sistemas es algo que nosotros debemos pensar desde el punto de vista administrativo, ¿no? Cómo el sistema se hace capaz de se adaptar, ¿no? A tiempos cambiantes, ¿no? Entonces, flexibilidad en la compatibilidad de retiro y el trabajo, la calidad de la gestión, como ha hablado Baldo también. Y por fin, el próximo, por favor. Próximo. Sistemas de pensiones, recomendaciones post-COVID, entonces, pensar en la formalización de trabajadores y su inclusión en los sistemas de pensiones, eso es algo que creo que siempre va a aparecer, especialmente la cobertura de trabajadores independientes, plataformas digitales, economía digital, también el apoyo, ¿no? Para mantener los trabajadores afiliados a sistemas de seguridad social, lograr un equilibrio entre medidas de corto y largo plazo, ¿no? Entonces, prever fondos para emergencias en casos de medidas de corto plazo, ¿no? Como se pasó ahora con COVID, mejorar y pensar en la suficiencia de las pensiones, ¿no? Y también contar con un marco regulatorio que garantice la distribución de riesgos de una manera equitable y sostenible también. Entonces, mira, yo creo que tomó mi tiempo ya en esos 15 minutos. Agradezco muchísimo, me pongo a disposición para el debate ahora y naturalmente después con el banco y también con la pantalla. Gracias. Marcelo, muchísimas gracias a ti, excelente presentación. Conocemos ahora mejor la visión que tienes sobre lo que está pasando en la región y cuáles deberían ser los cambios en la gestión de los sistemas de pensiones según tu perspectiva. Muchísimas gracias. Hemos recibido muchísimas preguntas, lo cual señala pues el alto interés que hay en este tema de pensiones y en las presentaciones que han dado nuestros panelistas, con lo cual voy a pasarle la palabra a Carolina Félix, quien es la coordinadora de la red PLAC, quien ahora realizará las preguntas que han enviado los participantes a los ponentes. Así que adelante, Carolina, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Manuel, perdón. Gracias a Waldo, gracias Marcelo por tan excelentes presentaciones que nos traen muchos insights muy interesantes y que realmente ha producido mucho interés. Tenemos a muchas preguntas, de hecho tengo preguntas anotadas, preguntas en la pantalla, así que voy tratando de ordenarlas y hacerlas. Ya pido disculpas a la audiencia si es que no alcanzo
hacerlas todas porque realmente han sido bastantes. Quería partir por Waldo porque llegaron algunas preguntas específicas por acá y voy a agregar una, Waldo, si me permites hacerte unas dos o tres y quizás respondes juntas, ¿no? Preguntas específicas que llegaron con respecto a tu presentación dicen, ¿qué variables se tienen en cuenta para el índice de digitalización? ¿Y quién es el que debería de informar respecto a los cambios laborales, el trabajador o el empleador, y a través de qué mecanismos? ¿No? Y aprovecho de pedirte si puedes en ese espacio, considerando unos 3, 4 minutos, si nos podrías decir, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las áreas de más impacto? No, o sea, si considerando nuestra audiencia que tenemos supervisores y reguladores, si los recursos son escasos y de repente tenemos que priorizar, ¿cuáles serían las áreas de más impacto para una transformación digital? O sea, ¿dónde nos deberíamos enfocar si no podemos hacer todo de una vez? Digitalización. Como lo dije, el índice de digitalización toma en cuenta 19 factores, entre ellos todo el tema de regulación digital, los avances en infraestructura digital, el uso y el acceso a la tecnología y cómo es la comunicación digital entre los usuarios y las instituciones. Eso es a grandes rasgos cómo se distribuyen los 19 factores en esos 4 grandes pilares. Esa es la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, sobre quién debe informar, hoy en día hay muchos países que nos enfrentamos con el problema de que hay muchos cambios en las regulaciones donde no sabemos cuáles son las últimas reglas que aplican, por ejemplo, para poder acceder a una pensión. ¿Y qué están haciendo muchas instituciones pensionales? Dentro del sitio web están realizando un compendio de toda la regulación aplicable al tema de pensión. Más allá de quién es el que debe informar, la idea es que la información sea de acceso fácil para el usuario, para saber, por ejemplo, cuáles son las condiciones que requiere para una pensión sin tener que desplazarse. Hemos estado en países donde hay personas que se tienen que desplazar trayectos de 2 o hasta 3 horas para llegar a una institución para hacer una pregunta respecto de qué se requiere para pensionarse. Siendo esa información debería estar colgada en el sitio web de la institución de una manera amigable para poder informar. Eso es lo segundo. Y lo tercero es cuál es el primer paso. Eso va a depender del tipo de institución y del grado de desarrollo de la institución. Hay muchas instituciones, especialmente en Centroamérica, las cajas del Seguro Social. La clave es tener una historia laboral completa, sistematizada, ordenada, en términos de evitar los fraudes que existen en todo el tema de la sectora laboral. Eso es clave, y como lo puse en la presentación, ese es quizás el punto de partida para algunas instituciones de la entidad de Seguro Social. Contar con una base de historias laborales sistematizada, ordenada y completa. Para aquellas instituciones que ya han avanzado, todo el tema de incorporar el tema de servicios digitales es otro tema clave que debería comenzar a incorporarse de a poco dentro de las instituciones pensionales para aquellas que tienen grado de desarrollo más avanzado. Y para las entidades de supervisión hay otro rango de actividades de tecnología. O sea, lo que quiero decir que no es una única bala, es una bala dependiendo del tipo de institución y del grado de desarrollo de esa institución. Gracias, Waldo. Ahora voy con Marcelo. Marcelo, súper interesante tu exposición, súper completa. De verdad te agradecemos por estar aquí con nosotros. Yo voy a partir con una pregunta que nos llegó, que es súper relevante y creo que de alguna manera todos queremos tener esa respuesta, ¿no? Dice, tenemos gran coincidencia en el qué hacer. El reto es cómo hacerlo cuando estos procesos tienen un amplio componente político. Si nos puedes dar algunas recomendaciones. Y quería complementar esta pregunta justamente con tu visión
global, ¿no? Con el trabajo de la IS, ¿cómo ves nuestra región y dónde te inclinarías? Si pudieras dar un mensaje a las personas que están hoy con nosotros, ¿cuál sería tu área de prioridad o cómo empezamos a reformar nuestros sistemas para tener más cobertura, más suficiencia, ¿no? ¿Cuál sería un área concreta de trabajo? Sí. Mira, aquí es algo que la respuesta en democracias, ¿no? Como nosotros vivimos, es una respuesta política, ¿no? Yo sé de eso por mi historia personal en Brasil, cuando yo trabajaba con el sistema de seguridad social y había una reforma de previsión social. Entonces, naturalmente que es parte, ¿no? de la democracia que nosotros vivimos. Pero mira, es parte de la democracia, hay un debate político muy fuerte por atrás, naturalmente que va a ser con los grupos de presiones, pero nosotros tenemos que tener estos 3 puntos, ¿no? Como para ver un posible equilibrio entre ellos, que es el punto de la sustentabilidad, el punto de la cobertura y el punto de la suficiencia, ¿no? ¿Cuál es exactamente el mejor equilibrio? Es algo difícil de hacer, pero mira, nosotros vamos a tener un régimen completamente sostenible, entonces vamos a pagar casi nada para todos, pero mira, hay que ver, ¿no? Los trade-offs que existen, ¿no? Y ver que si el objetivo de sustentabilidad va en esta manera, nosotros vamos a perder suficiencia, o al contrario, vamos a pagar pensiones, beneficios larguísimos y quebramos toda suficiencia. Entonces, es una decisión política, pero, que es importante, las decisiones políticas, ellas tienen que tener un fundamento técnico. Entonces, la decisión es política al final, pero la decisión política hay que tener una fundamentación técnica. Yo creo que ese es el punto. Y naturalmente que en la democracia eso pasa. Bien, ¿dónde podemos avanzar, ¿no? Yo creo que todos los puntos, ¿no? Hay varios puntos de avance, entonces la presentación de Paulo tomó en cuenta varias cuestiones de tecnología, biometría, ¿no? Que son interoperabilidad, que son importantes y podemos avanzar naturalmente, pero cuando nosotros hablamos de los 3 puntos, ¿no? Cobertura, sustentabilidad, financiación, suficiencia, algo que veo que todos los países cuestionam é a questão da cobertura, né? Mesmo para países onde há uma cobertura mais ampla, que já existe uma cobertura muito ampla, como se vê na Europa, como países de cobertura que há que ampliar, como no nosso caso de Latinoamérica. Então, eu vejo que aqui é ponto que se pode aproveitar de várias experiências internacionais para ampliação da cobertura, porque há desafios que são mais ou menos iguais entre distintos países, ¿no? Então, como decimos, ¿no? Os trabalhadores de plataforma digital, mira, na América Latina eu creio que essa é uma oportunidade magnífica para ampliar a cobertura, ¿no? Porque a informalidade sempre existiu, ¿no? Então, se eu tenho alguém para transportar-me ou para limpar minha casa, se eu simplesmente chamo esta pessoa para trabalhar comigo, ¿no? No hay nada que registrar. Si hay una plataforma donde se puede hacer eso, entonces la posibilidad de cotizar, de pagar es mucho más grande. Entonces, yo veo que aquí sí, desde el punto de vista de la América Latina, es una gran oportunidad estas nuevas formas de empleo, de trabajo, con estas nuevas tecnologías de hacer una ampliación de la cobertura, que es algo distinto desde el punto de vista de un país europeo, donde esas transformaciones del trabajo, donde el trabajo sigue una perspectiva laboral formal más o menos, ¿no? Como nosotros pensamos, ¿no? Es distinta y cómo trabajar con eso. Entonces yo creo que aquí hay eso. Y como Valdo habló, nosotros estamos viendo una transformación digital especialmente post-COVID, muy fuerte en la seguridad social, con el uso de apps, de inteligencia artificial, de biometría. Eso pasa en América Latina, pasa en África, pasa en Europa, especialmente en Asia, ¿no? Entonces, hay varias buenas prácticas que nosotros podemos observar del uso de esa tecnología, cómo puede ser utilizada para ampliación de la cobertura.
Pero naturalmente que hay limitaciones legales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos con algunos países asiáticos, ¿no? Entonces, mira, yo puedo saber dónde tú estás, cuándo has usado tu tarjeta de crédito, entonces puedo hacer eso contigo, porque sigue. Y naturalmente que esas cosas no podemos hacerlas en América y en Europa, ¿no? Entonces, hay una cuestión de limitación legal del uso de esas tecnologías y también una perspectiva que también debemos tener es la inclusión digital, ¿no? Que vamos a trabajar con esas tecnologías, vamos a avanzar, pero de una manera no crear una división digital, ¿no? Donde personas con acceso a tecnología, con conocimiento, con alfabetización tecnológica pueden usar y las otras no, entonces se puede crear una división. No es algo que estamos viendo ahora, pero hay que tomar cuidado con eso, ¿no? Gracias, Marcelo. Tenemos unos minutos para hacer una pregunta más a cada uno. Les voy a pedir que sean un poquito más breves en sus respuestas para que estemos cumpliendo con el tiempo. Waldo, nos llegó una pregunta muy interesante que pregunta sobre tu visión con respecto al reto de las diferencias en los procesos de digitalización en el mismo país. Y también, por ejemplo, entre entidad y entidad dentro de un mismo país, ¿no? ¿Cuál sería tu visión con respecto a eso? Y además de qué diferencias ves para aplicar la digitalización entre sistemas de contribución definida y beneficio definido. Si nos puedes ahí contar un poquito en 2 minutos, te agradezco. Son varias preguntas en una. La primera, todo el tema de, hay una diferencia, uno puede observar una diferencia importante entre aquellas instituciones que gestionan sistemas de beneficio definido y entidades que gestionan sistemas de contribución definida. En los sistemas de beneficio definido uno puede ver un retraso tecnológico más pronunciado que aquellas instituciones que gestionan sistemas de contribución definida. En muchos países los sistemas, las administradoras de fondos de pensiones tienen una incorporación de tecnología mucho más avanzada que los sistemas de, especialmente cuando hablo de sistemas de beneficio definido, me refiero principalmente a cajas de seguro social, donde la incorporación de tecnología es muy débil, no solo porque no han incorporado tecnología propiamente tal, sino que porque muchas veces la arquitectura tecnológica no responde a las necesidades de la institución. Entonces se incorporan distintos procesos tecnológicos, pero dado que no hay una tecnología, una arquitectura común, estos procesos están desconectados, no se comunican, quedan obsoletos, y muchos de los recursos que se invierten, porque muchas veces gastamos una cantidad de recursos, pero al no comunicarse, al no tener una arquitectura tecnológica, muchas veces estos impulsos no tienen el efecto esperado. Disculpa, déjame volver a ver la siguiente pregunta. Y dentro del mismo país, muchas veces las instituciones financieras tienen un adelanto tecnológico mucho mayor que las instituciones de pensiones. Como lo dije, las instituciones de pensiones no son las instituciones más modernas en términos tecnológicos. Muchas veces han quedado rezagadas y ese rezago en la tecnología ha favorecido la presencia, lamentablemente, de fraudes en el proceso de gestión de pensiones. Gracias, Waldo. Y para cerrar, Marcelo, tenemos un par de minutos. Yo justamente quería aprovechar lo que mencionaba Waldo, lo que tú mencionabas tanto de la tecnología con la oportunidad que tenemos, ¿no? De ampliar cobertura. Y quería preguntarte si tienes alguna recomendación para los países que están acá y están interesados en ampliar la cobertura, principalmente para esos grupos informales, de plataformas digitales. ¿Tienes alguna recomendación concreta o algo que has visto como una tendencia global en esa materia en que podrían empezar a pensar y actuar realmente? Ok, es algo interesante, solamente complementando que se preguntó también para, y creo que aquí también cuando hablamos de trabajadores en plataformas digitales, ¿no? Hay una necesidad de coordinación entre los distintos órganos, ¿no? que administran la seguridad social. Entonces, la cuestión de coordinación
de interoperabilidad es importante porque muchas veces trabajamos en inglés, se dice silos, no sé cómo se hace la traducción para el español, pero tenemos una base de datos en un lugar que no hay en otro y entonces no hacemos la comunicación y perdemos la oportunidad en función de eso de ampliar la cobertura de la seguridad social. Mira, hay una cuestión más específicamente a tu pregunta, ¿no? Hay una cuestión que aparece en todo el mundo, no está definida ahora porque es algo nuevo, entonces van a tener, como se preguntó en la primera vez, son definiciones políticas, muchas veces no solo políticas, pero también del judiciario, ¿no? Yo soy de Brasil, yo sé cómo el judiciario puede hacer sus decisiones, y otros países de Latinoamérica pasa más o menos parecido, ¿no? Entonces es un poco más complicado todavía. Pero entonces es algo que todavía estamos definiendo cómo va a ser. ¿Okay? Entonces, son trabajadores independientes, son empleados de las plataformas digitales, entonces hay algunos países como Francia, donde la justicia se definió, que se ha definido que son trabajadores de las empresas, ¿no? Es una categoría distinta de trabajador, entonces es algo que hay varias, ¿no? definiciones legales para eso. Pero para mí hay sí una oportunidad de crecimiento, de cobertura, porque, mira, nosotros tenemos todas, no nosotros, pero las empresas, ¿no? Tienen todas las bases de datos de cuándo ha hecho la transacción, quién fue, cuánto fue, quién pagó, cuándo. Entonces, todos los datos están allí, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo tener el control desde el punto de vista gubernamental y de una administración pública de seguridad social y tributaria también de estas plataformas que como era en el pasado, ¿no? Donde se hacía por yo hablo contigo, entonces tú vienes aquí. Tenemos esos datos allí, entonces podemos hacer una ampliación de la cobertura social fantástica, ¿no? con estas plataformas. Entonces, desde el punto de vista de Latinoamérica, yo creo que se queda un poco más sencillo. Yo soy un poco más optimista en esta parte. Es distinto de Europa, donde este tipo de trabajo pasa a existir con más frecuencia. Entonces, ¿qué hacer con los cambios de Latinoamérica, donde ya los existían, pero hacíamos de manera totalmente hablando uno con otro, llamando a alguien, y ahora se hace por medio de esas tecnologías donde el control se queda más sencillo, ¿no? Muchas gracias a ambos. Creo que ahora le paso la palabra a Luis Manuel. Muchísimas gracias a Waldo y a Marcelo por responder las preguntas de los participantes y obviamente a Carolina por ayudarnos a presentarla. Seguramente habrán quedado algunas preguntas sin responder, pero sin embargo debemos continuar para dar respeto a los tiempos de la sesión. A continuación, tendremos un panel sobre las experiencias de los sistemas de pensiones de Colombia y México durante la pandemia. Para ello, voy a dejarlos nuevamente con Carolina Félix, quien moderará este panel. Así que adelante, Carolina, muchas gracias. Gracias, Luis Manuel. Otra vez. Sí, hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones en Colombia, y a Juan Gabriel García, director general de Regulación e Inclusión Financiera de la CONSAR de México, quienes estarán hablándonos un poco más, ¿no? sobre los temas de tecnología y las medidas que han implementado en sus países en materia de tecnología justamente para hacer frente a la crisis causada por el COVID-19. Durante este segmento yo estaré haciendo 2 preguntas a cada uno de los panelistas de manera alternada, seguida por una tercera pregunta que serán enviadas por los asistentes a través del chat, a través del Q&A, así que les invitamos una vez más a que participen a través del Q&A. Le pediría a cada panelista que use de 3 a 4 minutos para responder a cada pregunta y les agradecemos mucho que sean muy estrictos con el tiempo en respeto a todos los asistentes y a los demás panelistas, ¿no? Entonces, ahora me permitan presentar a los panelistas. Juan Miguel Villa
Desde noviembre de 2018 es presidente de Colpensiones, una de las empresas públicas más grandes y reconocidas en Colombia. Durante más de 6 años se desempeñó como especialista en protección social, consultor en evaluación de impacto e investigador económico de diferentes programas y proyectos estratégicos del BID en América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado como consultor para varias agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, gobiernos nacionales y subnacionales en Colombia, América Latina, África y el sureste asiático. Fue investigador honorario de la Universidad de Manchester y visitante doctoral del Instituto Mundial de Investigación del Desarrollo Económico en el SINC, en actividades académicas y proyectos de investigación de países de África y de Latinoamérica. Participó en diversas publicaciones de libros, revistas y documentos académicos en materia de desarrollo, formalización laboral y pensiones, protección social y evaluación de políticas públicas. Juan Miguel es economista y magíster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es además PhD en políticas y gestión del desarrollo de la Universidad de Manchester. Juan Miguel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ahora les presento a Juan Gabriel García Vadillo, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y 17 años en la CONSAR, en donde actualmente ocupa el cargo de Director General de Regulación e Inclusión Financiera en la Vicepresidencia de Operaciones, siendo responsable de la reingeniería de procesos operativos, cambio a la regulación del sistema de ahorro para el retiro, inclusión de nuevos participantes y la coordinación con los institutos de seguridad social, las AFORE y la empresa operadora. Juan Gabriel es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey, con maestrías en tecnologías de la información y administración para el ITAM, en redes y sistemas de información para negocios por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña en Francia y en finanzas por el ITAM. Juan Gabriel, un gusto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Déjenme empezar preguntándoles, quizás podemos partir con Juan Miguel. La primera pregunta es, ¿ustedes creen que la tecnología puede incrementar la capacidad institucional de su organización? Le paso la palabra a Juan Miguel. Juan Miguel tiene 3 a 4 minutos y después vamos con Juan Gabriel. Hola Carolina, muchísimas gracias por la invitación, pues a la Red Plac y a los asistentes. Con respecto a la pregunta, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo lo que uno entiende por capacidad institucional, y yo lo traduzco en la habilidad que puede tener a nivel, especialmente a nivel público, entidades públicas, de darle respuesta a los ciudadanos. Y esa respuesta a los ciudadanos pues, se puede dar de diversas formas, y está el segundo aspecto, y es en lo que hemos vivido, especialmente en el último año, pues están las cosas que siguen siendo presenciales versus las que se pueden virtualizar. En las instituciones de seguridad social, especialmente pues, aquí en Colombia, con el caso específico de Colpensiones, pues la implementación de nuevas tecnologías de cara a darle respuesta al ciudadano ha sido un poco más acelerada en la actual circunstancia, pero más tarde le voy a mostrar algunos gráficos, pero en realidad lo que uno ve es una transición incluso del ciudadano hacia esos canales virtuales, y sobre todo también a una mayor satisfacción en cuanto al acceso a los trámites que se llevan a cabo. ¿Qué sucede con el ciudadano y qué sucede también con la entidad? Se agiliza mucho más el flujo de información, y todo esto está pues prácticamente en el front office, en la respuesta al ciudadano, pero tiene que haber también en la parte de atrás un buen equipo que le pueda respaldar, y que esa transformación a nivel pues tecnológico no únicamente ocurre creando una plataforma, una página web donde se puedan hacer las transacciones y recibir las radicaciones, sino que se puedan procesar también en un tiempo mucho más corto, o sobre todo, o mantener los tiempos que había cuando pues estaba en presencialidad todo. Incluso a nivel interno de las entidades,
ocurre esta transformación. El 80% de Colpensiones en este momento está trabajando desde casa. El 20% restante está en las oficinas que todavía por mandato también del supervisor financiero tenemos que mantener abiertas para la atención al ciudadano que por alguna razón o no encuentra el trámite que va a hacer o prefiere hacer las consultas, la orientación, la asesoría de manera presencial. Pero volviendo a la parte atrás del equipo, del back office, lo que se conoce el back office, pero hay muchas cosas que también hay que adaptar, sobre todo primero para que la gente pueda trabajar en casa, se necesita muchísima transformación tecnológica en ello, y segundo, pues para mantener los mismos niveles de productividad que había antes cuando pues, estábamos todos de manera presencial. De cara al ciudadano, la implementación de nuevas tecnologías, por supuesto, nos ayudan a darle una mayor respuesta en aras a la que preguntabas, Carolina, esa fortaleza institucional. Muchas gracias, Juan Miguel. Para México, Juan Gabriel, ¿cómo crees que la experiencia se asemeja o difiere un poco de Colombia? ¿No? Fue muy parecido a lo que pasó en el caso de Colombia. ¿Qué nos puedes contar? Por supuesto, muchísimas gracias. Pues coincido mucho con Juan en el aspecto de que como organizaciones supervisoras hemos tenido también que adaptarnos. Hemos tenido en dos aspectos fundamentales. Uno, como organización, como organismo supervisor, para recibir todo lo que es la información de los participantes, otorgar servicios de supervisión, realizar toda esta parte de tareas cotidianas que antes se hacían en la oficina, ahora por medios remotos. En el caso de la CONSAR, prácticamente el 90% del personal de la CONSAR estábamos trabajando en home office. ¿Por qué? Porque tenemos desde hace varios años una estrategia completa hacia la parte de innovación y emprendimiento, expedientes digitales, autenticaciones biométricas y sobre todo servicios móviles y supervisión digital. Esto nos ha permitido que toda la información que fluye del sistema de ahorro para el retiro en México pueda ser analizada, revisada y supervisada por medios remotos. También lo que hemos logrado como organización, por otro lado, es facilitarle a las administradoras de fondos de pensiones, a las AFPs, que puedan, digámoslo así, saltarse algunas de las normas que obligaban a firmas manuscritas, que obligaban a trámites presenciales, a poderlos ofrecer por medios remotos. Entonces sacamos varios acuerdos que han permitido a estas administradoras ofrecer servicios de manera remota a través de estos componentes, como hemos mencionado, fundamentales de biometría, de aplicaciones móviles, de portales, de una manera segura, de una manera fácil para los trabajadores. Hicimos que varios de los trámites que requerían, inclusive al trabajador que asistiera hasta en 6 ocasiones para cobrar una mensualidad de su ayuda por retiro por desempleo, la pudieran cobrar en un solo momento a través de aplicaciones móviles o portales. Esto lo que ha ocasionado es una menor movilidad del trabajador del asegurado, una mayor eficacia en lo que son los trámites y sobre todo, permitir o evitar el traslado de los trabajadores hacia las oficinas de servicio. Estoy completamente de acuerdo con Juan. La innovación, la creatividad y la transformación que hemos tenido que hacer como organismos supervisores tiene que ir de la mano en este nuevo mundo. Sabemos que el mundo ya cambió. El mundo no va a volver a ser lo que era antes. Tenemos que adaptarnos y volver a ver y volver a tener una visión a futuro en todo en este tema. Muchas gracias, Juan Gabriel. Ahora podemos pasar a la siguiente pregunta, que ustedes ya contestaron un poco, de hecho, que tiene que ver con si su institución ha llevado a cabo medidas para una transformación digital y si nos pueden contar qué se ha implementado o qué se está implementando. Partimos otra vez por Juan Miguel y después vamos con Juan Gabriel. Carolina, yo creo que, y pues a los asistentes, todo comenzó a acelerarse muchísimo con la actual coyuntura.
Ustedes pueden ver ahí en mi imagen, pues hay una gráfica de lo que ha sido sobre todo la atención no presencial mediante una nueva sede electrónica que nosotros lanzamos versus la atención presencial. Antes de que comenzara realmente la emergencia sanitaria, la atención presencial y la atención virtual eran muy parecidas. Sin embargo, pues cuando comienza el aislamiento obligatorio en el país, pues la atención presencial pues cae abruptamente, pero no pasa nada con la atención virtual. Y luego cuando hacemos el lanzamiento de una nueva sede electrónica, que ya veníamos trabajando en ella, pero que esta situación nos obligó a acelerar ese proceso, se disparan las atenciones en toda la entidad, pero incluso a niveles superiores a la prepandemia, de manera presencial y virtual. Y sobre todo que hoy la atención virtual, esto fue lo que sucedió en el año 2020, la atención virtual prácticamente está triplicando lo que es la atención presencial. La atención presencial todavía se mantiene en niveles inferiores a lo que era anteriormente, pues, antes del inicio de la pandemia, la declaratoria de emergencia sanitaria, y esto pues nos llevó a tener una atención que fuera mucho más transaccional, es decir, que las personas pudieran tener pues todas las facilidades para encontrar respuesta en la atención virtual. También, pues yo cuando llegué en el 2018 no había una aplicación móvil, ya hay una aplicación móvil en la entidad que está en constante evolución, y también pues estas cosas como la consulta de historias laborales, poder enviar trámites. Colpensiones en Colombia tiene una particularidad, y es que es una administradora de pensiones que compite con las administradoras privadas, con las AFPs. En Colombia están en paralelo, no está Colpensiones marchitándose como fue la decisión en varios países, sino que está conviviendo con las AFPs. Y hemos ido un poco más adelante que ellas. Es decir, Colpensiones fue la primera administradora de pensiones en poner a disposición de los ciudadanos la afiliación electrónica. También el traslado entre regímenes pensionales, y muy importante, también fuimos y hasta hace poco éramos la única administradora que podía tener la solicitud de pensión totalmente en línea. Pero eso no es únicamente radical, solicitar en este caso la pensión, por ejemplo, de vejez, sino también pues todas las validaciones que tienen que hacerse en paralelo cuando la persona está haciendo la consulta y haciendo la solicitud para que pueda lograrse. Es decir, no le podemos recibir la solicitud sin que esas validaciones se hayan surtido. Y así para todos los trámites que nosotros ponemos en línea. También ocurrió, pues, lo que ha venido sucediendo es que el tiempo promedio, por ejemplo, de reconocimiento de prestaciones también ha venido disminuyendo. Es decir, en el 2018 nos tardábamos en resolver, por ejemplo, las pensiones de vejez en 1.7 meses y cerramos el 2020 en un mes. Y esto ha sido, pues, obviamente por algo que también, primero que las solicitudes no disminuyeron en el año 2020, pero segundo porque también hubo una transformación en el back office para poder atender todo este aumento de solicitudes de los ciudadanos que se dieron con motivo de la pandemia. Durante la pandemia pensábamos que las personas tal vez iban a permanecer en casa, pero muchos hogares sufrieron disminuciones en sus ingresos. Entonces, gran parte de las personas que habían llegado a la edad de pensión sin cumplir la densidad de cotización, pues aceleraron en algunas regiones la solicitud de devolución de sus aportes, y no disminuimos en los tiempos de respuesta, sino que más bien pues seguimos en la tendencia a reducirlos, y la idea de este año es también permanecer por debajo de un mes en cuanto a la respuesta a los ciudadanos. Así que si bien somos un poco lo que respondía Waldo hace poco, un régimen de prestación definida, sí estamos un poco más adelante. Pero muy a pesar que tenemos un legado de unos sistemas, por general los sistemas de pensiones de beneficio definido son mucho más antiguos que los de contribución definida, y por lo tanto también su sistema y los cambios en las reglas del negocio van evolucionando. Nos hemos empeñado en dar una buena respuesta a nivel tecnológico a los ciudadanos, totalmente respaldadas desde el equipo en el back office, Carolina.
Mil gracias, Juan Miguel. Juan Gabriel, vamos contigo. ¿Qué se ha implementado, se está implementando en México? Por supuesto. Déjenme, voy a compartir nada más esta pantalla. ¿En qué estamos trabajando y qué es lo que hemos tenido que acelerar? Transitar a un ecosistema abierto. ¿Y qué quiere decir esto? En México tenemos una gran ventaja que pocos sistemas de pensiones a nivel mundial tienen. Y esto es un hub centralizado en donde se encuentra toda la base de datos nacional del SAR, o sea, toda la base de datos de pensiones, que se llama BDNSAR. ¿Qué es lo que nos ha permitido tener una entidad centralizada con toda la información de las distintas AFPs, de todos los trabajadores, y además con una interconexión abierta hacia los organismos de seguridad social y aseguradoras? Nos ha permitido transitar a un ecosistema que nos ha permitido generar aplicaciones remotas, reguladas, aplicaciones remotas propietarias de las administradoras de fondos para pensiones, que pueden transaccionar de manera inmediata para solicitar trámites, otorgar saldos, estados de cuenta, etcétera, etcétera. Nos está permitiendo inclusive tener nuestra aplicación móvil, que es una nueva o una herramienta que, aunque tiene pocos años, se ha vuelto un pilar transaccional muy importante en el sistema de pensiones mexicano, porque hoy en día ya 28 trámites pueden hacerse directamente desde la palma de la mano. También nos ha permitido incluir a fintechs, incluir a nuevos participantes, entidades recaudadoras, a nuevos puntos para acercar al ciudadano al sistema de pensiones. Y todo de una manera segura, a través de biometría, a través de digitalización. Pero ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Acelerar. ¿Por qué? Porque esta aplicación iba dando servicios poco a poco. En el último año hemos insertado los 4 servicios más comunes de los de los trabajadores en estas aplicaciones móviles. ¿Para qué? Para evitar justo el traslado a las oficinas. Entre ellas, el ayuda por gastos de matrimonio, por gastos de desempleo, e inclusive el traspaso de una administradora de fondos para pensiones a otra. Justo se lideró este año. Ese proceso, por ejemplo, intervenía el trabajador, un agente promotor y la administradora. Hoy el trabajador lo puede hacer de manera automática en su teléfono celular. Entonces, esta visión, lo que estamos tratando es darle las herramientas al usuario para acceder a su cuenta Afore de una manera segura e incluyente. Pero además, estamos creando, y hacia dónde vamos como parte de la pregunta es, estamos construyendo en estos momentos un portal de servicios integral que pueda tener todos los servicios, porque sabemos que no todo el mundo tiene un teléfono inteligente en las manos. Entonces estamos generando un portal de servicios que pueda ser accesado por cualquier persona con una conexión a internet para realizar cualquier trámite de su cuenta individual de manera fácil, segura y expedita. Eso es en lo que estamos trabajando, Carolina. Excelente, Juan Gabriel, muchas gracias. Aquí para cerrar el panel, nos quedan 7 minutos, así que les pediría si cada uno puede responder las siguientes preguntas en 2 o 3 minutos. Hay 2 preguntas muy interesantes que las quiero unir y ver si ustedes pueden hacer una respuesta más completa, aunque sea dar como un poco un insight a estos países, ¿no? Para que después puedan buscar un poco más de información. Una pregunta dice, ¿separar la afiliación, recaudación, registro y pago de las prestaciones contribuiría a un mejor desarrollo de la tecnología? Y la otra pregunta dice, ¿qué proceso puede o debe mantenerse sin automatizar a su consideración? Entonces, por la experiencia de ustedes, les quise hacer, porque creo que son bastante interesantes, y les dejo la palabra, máximo 3 minutos cada uno. Partimos esta vez con Juan Gabriel, si estás listo. Por supuesto, muchísimas gracias. En realidad, lo que es afiliación, recaudación, registro y pago de prestaciones, más que separarlas, yo al contrario, yo incluiría
la mayor parte de servicios y transacciones en herramientas tecnológicas. Si yo desde mi aplicación puedo hacer ahorro voluntario, aportar a mi fondo de retiro, si no tengo una Afore, registrarme o afiliarme a una Afore, si puedo desde ahí consultar mi saldo, si puedo ahí traspasarme de una administradora de fondos para pensiones a otra, o si puedo inclusive hacer retiros de ahorro voluntario o inclusive retiros por matrimonio o inclusive acceder ya a los trámites de mi pensión, creo que eso permitiría a los trabajadores tener pues muchísima mayor claridad y el control total de su cuenta individual o de su retiro. Es mucho más fácil en una sola aplicación tener todo integrado que irlo separando. Sin embargo, cada uno de estos procesos obviamente tiene sus propias transaccionalidades, reglas de operación e inclusive reglas de negocio y seguridad. Ahora, ¿cuáles procesos pueden o deben mantenerse sin automatizar? Para mí, prácticamente todos los procesos son automatizables porque hoy la tecnología nos permite esa automatización. Creo que el mayor reto que tenemos como reguladores y como administradores de fondos para pensión se basa en una palabra: autenticación e identificación del usuario. Si yo puedo tener perfectamente claro que Juan García es Juan García y es la persona que tiene este teléfono celular y que está perfectamente identificado, no habría razón tecnológica que me impidiera yo hacer cualquier trámite. Yo creo que en vez de invertir en sucursales físicas por todo el país, en acercar e invertir en infraestructura física, y vamos invirtiendo en infraestructura tecnológica, eso nos va a llevar a ampliar la cobertura, a mejorar la inclusión e inclusive a prestar un mejor servicio. ¿Por qué? Porque los trámites pueden hacerse gracias a la inteligencia artificial, al machine learning, a estos nuevos paradigmas tecnológicos. Se pueden validar el 99% de los trámites en línea, online y de manera expedita. ¿Qué hacemos nosotros? Es parte de otra parte de la pregunta. Biometría. Creemos nosotros y estamos convencidos de que una firma manuscrita ya no tiene tanta fuerza como lo puede ser la biometría. Y hoy en día hay muchísima tecnología para biometría. Biometría de rostro, una selfie, que cualquier teléfono celular te la puede dar. Biometría, huellas digitales, cualquier cajero automático, un ATM te lo puede dar. O inclusive, ¿hacia dónde vamos? Pudiera ser biometría de iris, no lo sabemos, de voz, o inclusive biometría conductual. Eso es lo que nosotros consideramos que puede hacerse. Gracias, Juan Gabriel. Juan Miguel, vamos contigo. Son dos preguntas bastante desafiantes, sobre todo la primera sobre el tema de si esta integración que existe en el tema de afiliaciones, la tesorería, el registro, el pago de pensiones y separarlos, yo entiendo que debería ser la pregunta orientada a diferentes administradoras, podría dar un avance mucho más tecnológico. Yo creo que hoy en día el tema del recaudo, por ejemplo, en Colombia está totalmente desintegrado de las administradoras de pensiones y toda la seguridad social. Pues hay una planilla integrada de liquidación de aportes, pero el tema de la afiliación sigue siendo, al sistema sigue siendo cada administradora de pensiones la responsable y también el pago de las pensiones. En el caso de las AFPs, pues algunos pensionados tienen pues un seguro de renta vitalicia y no son ellas necesariamente las encargadas, pero cada componente de estos que se sugiere podrían ser fraccionados, pues requiere pues de un administrador y son cosas que van encareciendo también. Cada vez que uno parte cada uno de estos pasos, pues hay un cobro por administración, pues claramente son servicios que no son gratis y que cada uno de los jugadores de cada parte que se sugieren que sea de manera fraccionada, pues podría pues estar inmerso pues para poder cobrarlos. Yo creo que no es una barrera necesaria para la tecnología. Creo que muchas de estas integraciones a nivel vertical en todas las fases que hay para la vida laboral de cualquier trabajador, no sé, la afiliación, el pago, las solicitudes y demás, yo creo que no son incompatibles, pero en el momento que hay muchos jugadores, pues también se puede prestar para
algunas confusiones porque son decisiones financieras para los afiliados especialmente, que no son sencillas para ninguno, son bastante complicadas, o sea, como por ejemplo decidir en cuál administradora, cuál está la más rentable, o cuál es la diferencia entre en Colombia en caso particular una AFP y Colpensiones. Yo creo que ese momento inicial es bastante crucial, que esta fragmentación, pues a nivel, la pregunta es tecnológico, pero también es sobre el qué debería ser, si debería ser unificado, no debería ser unificado, centralizado. Es algo bastante difícil pues, de poder abordar, especialmente del lado del ciudadano, con la decisión que debe tomar. Y yo creo que la tecnología va evolucionando también a brindar las facilidades para que la persona, pues anteriormente físicamente tenía que dirigirse a la administradora de pensiones, hoy lo pueda hacer en línea. Y lo reitero, en Colombia no todas las administradoras de pensiones permiten afiliaciones por primera vez en línea, y nosotros comenzamos desde mayo del 2019 con ello. Lo otro es cuáles no merecen, cuáles fueron no ser automatizadas. A nivel de proceso y la ingeniería del proceso, no necesariamente pues todo está sujeto a automatización, pero sí está sujeto a una optimización del uso del tiempo de las personas que están involucradas en ese proceso. Entonces, si bien los procesos pueden estar siendo muy exigentes hoy en día debido a la manualidad y demás, la automatización de algunas actividades que hacen parte de esos procesos obviamente le facilita mucho la vida a los responsables de esas actividades. Y creo que todos los procesos donde haya algún tipo de actividad que sea repetitiva, que no requiera pues habilidades a nivel cognitivo, habilidades, por decir, blandas, atención al ciudadano, siempre la atención al ciudadano pues no va a ser 100% automatizable, pues siempre va a haber espacios para la automatización en todo esto. Y a nivel, pues lo que mencionaba Juan Gabriel en el tema de biometría y de identificación, yo creo que todo está tendiendo hacia esa automatización, de poder validar las identidades. En Colombia tenemos una ventaja, y es que la identificación nacional, a todos los adultos tenemos aquí un código que pues incluye toda la información nuestra y también la parte biométrica del rostro. Entonces estamos en este momento piloteando cómo se puede hacer que la persona que me está mostrando esto, que es la identificación, es realmente esa persona según las validaciones que tiene en los 12 puntos de su rostro, y lo que hacemos en línea, la consulta a la Registraduría Nacional para poder constatar que esa es la persona desde cualquier dispositivo. Entonces, que en ese tipo de avance, y sobre todo evitar la suplantación, es muy importante, y a nivel tecnológico creo que hay un rol muy relevante para poder lograrlo. Gracias Juan Miguel, gracias Juan Gabriel. Súper interesante la conversación. Les agradecemos de verdad por compartir esas experiencias y lo que están haciendo sus instituciones con todos los países. Hemos llegado al final de ese segmento y paso la palabra ahora a nuestro maestro de ceremonias, que nos va a dar con nuestras instrucciones finales de la sesión. Muchas gracias. A ti, Carolina, y a nuestros dos ponentes, muchísimas gracias. Caro, la verdad lo hiciste muy bien, lo tenías difícil entre Juan Miguel, Juan Gabriel y Luis Manuel. Así que la verdad que un reto de memoria ahí complicado. Pero bueno, gracias a todos y a todas. Hemos llegado a la final de esta sesión. Les recuerdo que su objetivo fue presentar cómo la tecnología puede mejorar la eficiencia en los sistemas de pensiones. Y además, ahora en el panel, las experiencias de México y Colombia como consecuencia de la pandemia. Queremos recordarles que las grabaciones de la sesión del día de hoy y del día de ayer van a estar disponibles en los próximos días en la página web de la red PLAC y además en la página web de AIOS. Van a aparecer ahora en el chat la página web de PLAC y la página web de AIOS para que estén disponibles para todos ustedes. Y además les queremos pedir un segundo más para que nos ayuden a responder una encuesta de satisfacción relacionada justamente a nuestras reuniones técnicas. También el link va a aparecer en este momento, ahí está, en el chat, para que nos ayuden a responder. Y recordarles entonces a los supervisores y reguladores que han sido invitados a la reunión de trabajo cerrada, a la sesión de trabajo cerrada, que nos encontraremos en esa siguiente sesión a las 12, es decir, prácticamente dentro de media hora, y pueden entrar, acceder a través del link que se les ha enviado por separado.
Así que a ese grupo nos vemos en los próximos minutos. Y pues nuevamente, a nombre de los organizadores del evento, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la red PLAC y de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, AIOS, les damos las gracias por habernos acompañado en este evento de 2 días. Los esperamos que haya sido de muchísima utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y invitados a la sesión cerrada a las 12. Nos vemos ahí. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.